Bien, queridos amigos y también queridos hermanos, como podréis apreciar por la cantera que hay a mis espaldas, estamos en un lugar donde hay una gran cantera y dentro de la cantera hay una gran roca que cuando grabe el vídeo os la pondré. Os la pondré. ¿Por qué he decidido grabar este vídeo aquí? Pues por lo siguiente. Vamos a arrancar de Isaías capítulo 51 y versículo 1. Dice ahí Dios a través del profeta: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera, como esta que está a mis espaldas, de donde fuisteis arrancados. Bien, vamos a ver 4 botones de muestra que tienen que ver con la piedra y con la cantera. Y estos 4 textos que vamos a ver tienen la finalidad única de demostrar que Cristo era la roca. La roca de nuestra salvación no es nadie más que el Señor Jesucristo. No es ningún hombre, no es ningún apóstol, no es ningún santo, tan solo es Jesucristo. El primero de estos textos está en el Evangelio de Mateo capítulo 16 y tiene que ver con la confesión del apóstol San Pedro. A partir del versículo 13 leemos lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, él. Era un título que se refería a él. Ellos dijeron: pues hay unos que dicen que eres Juan el Bautista, hay otros que dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. A esta conclusión habían llegado ellos. Y ahora viene la opinión del Señor Jesucristo. Dice, el Señor Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Claro, el Señor no llevaba demasiado tiempo con ellos. Estaba en la primera parte de su ministerio. Y leemos en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. El Cristo era sinónimo del enviado, del Mesías, del que estaban esperando durante años y años y años. Pues bien, tú eres el Cristo. Y añade, el Hijo del Dios viviente. Menuda confesión. Bueno, en realidad sabemos que fue la primera vez que al Señor Jesucristo se le declaró como se le declara aquí por medio del apóstol San Pedro. Entonces el Señor Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de declarar no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo ha dado a conocer ningún ser humano, ni los teólogos, ni los sacerdotes, ni los escribas, nadie, ni los religiosos del momento. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no es algo que viene de la tierra, esto te ha venido del cielo, una revelación directa de parte de Dios. Bien, pues,
queridos hermanos y queridos amigos, si siguiéramos la lectura, veríamos que el Señor Jesucristo le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todos sabemos que ha habido mucha polémica, mucha discusión acerca de quién era la roca sobre la que el Señor Jesucristo edificaría su iglesia. Pero esta roca tan solo era el Señor Jesucristo. Tan solo era el Señor Jesucristo, como vamos a ver para demostrarlo en diferentes porciones de la Biblia. Cuando vamos a la carta del apóstol San Pablo, dirigida a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 20, él ahí está abordando el tema de la iglesia universal. No la iglesia local, como por ejemplo hace cuando escribe a los Corintios, sino que habla de la iglesia universal. Dice en relación a esto: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí el apóstol San Pablo les dice: vosotros habéis sido edificados sobre un fundamento que arranca, en cuanto al Nuevo Testamento, de apóstoles, los cuales habían sido elegidos por el Señor Jesús para que fueran los continuadores de su obra, y de los profetas. Bueno, aclarar que la palabra profeta aquí no se está refiriendo tanto a los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera. Se está refiriendo a un don muy parentético que Dios había dado a la iglesia y que se les llama los profetas. ¿Y qué función tenían estos profetas? Hombre, los profetas no tenían la misma autoridad que tenían los apóstoles. Pero como decimos ahora, a falta de pan, buenas son tortas. Los apóstoles no podían estar en todas las iglesias a la vez. Y el Señor levantó por un tiempo determinado a hombres y mujeres que eran profetas, especialmente hombres, profetas, y que eran hombres que recibían un mensaje directo de parte de Dios para que lo comunicaran a la congregación. Y como allí no había apóstoles, o en esa iglesia en ese momento no había apóstoles, el profeta venía a hacer como de esa función, aunque sea con minúscula. Termino esta aclaración. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, antes, cuando hemos arrancado de Isaías 51, esa porción de miráis a la piedra, etcétera, etcétera, al hueco de la cantera, esta porción se dirige a judíos. Pero ahora esta otra de Efesios capítulo 2 y versículo 20 se dirige a gentiles especialmente, a gentiles. Si siguiéramos leyendo en el capítulo 3 creo que es, les dirá, o en el 2, no, en el 3, vosotros que antes no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, vosotros que antes no conocíais a Dios, pero que ahora le habéis conocido, vosotros. Por lo tanto, los gentiles llegaron a ser pueblo de Dios, al igual que los judíos. Ya lo adelantó el Señor Jesucristo en los evangelios. También tengo otras ovejas que no son de ese redil, le dice a los judíos, y a ellas tomaré, y cuando las tome, habrá un solo pastor y un solo pueblo, compuesto tanto de judíos como de gentiles. Por lo tanto, aquí tenemos a los gentiles, como somos nosotros, un servidor que es gentil, español, y mi hermana Noemí, que me está grabando aquí, también es española como yo. Dice que la principal piedra del ángulo es
el Señor mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien, a la iglesia en el Nuevo Testamento se le conoce por varias palabras. Una de las palabras por las que se le conoce es por la de edificio, porque Dios va edificando a través de los apóstoles, a través de los profetas y a través de cada uno de nosotros, creyentes de a pie, su edificio. La iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como un edificio santo, porque es la iglesia del Señor, y luego también es presentada como un templo. Dice aquí templo santo en el Señor, donde mora el Señor, donde celebramos reuniones, donde está la presencia del Señor en medio de nosotros. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí. El Señor es el fundamento, el Señor es la piedra, el Señor está edificando su iglesia como un edificio, como un templo. Hay otras figuras como un rebaño, porque nosotros somos las ovejas y Él el buen pastor, según Juan capítulo 10, etcétera, etcétera. Bien, una segunda porción que está en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Aquí está haciendo una amonestación el apóstol San Pablo a los creyentes de aquella iglesia de Corinto, recordando al pueblo antiguo, al pueblo de Israel. Y les dice en el capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, es decir, los judíos antiguos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dice el Pentateuco que la nube les seguía de día, de noche, y que atravesaron el mar Rojo, cuando Faraón los perseguía para darles muerte, atravesaron en seco el Mar Rojo. Y ahora vienen tres metáforas. Y todos en Moisés, que era el caudillo de aquel momento, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Una segunda metáfora, y todos comieron el mismo alimento, comieron el maná, comieron codornices, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Tres metáforas, fueron bautizados, comieron el mismo alimento y bebieron la misma bebida espiritual. Y añade aquí el apóstol San Pablo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y sabes, querido hermano? ¿Y sabes, querido amigo? Para el apóstol San Pablo, ¿cuál era esta roca? Pues lo dirá al final del versículo 4. Y la roca era Cristo. Sí. La roca era Cristo. No era ninguno de los profetas, no era ninguno de los apóstoles, ni Pedro tampoco, sobre el que se ha discutido tanto. La roca tan solamente era uno, y este era el Señor Jesucristo. Bien, vamos al cuarto texto que hemos adelantado que analizaríamos. Este último ejemplo que voy a poner tiene mucha importancia. ¿Y por qué tiene mucha importancia? Dirá alguno.
Pues tiene mucha importancia, ya que recoge lo que interpretó el mismo apóstol Pedro sobre aquel texto de discusión de Mateo capítulo 16, cuando Dios le dice a Pedro que sobre esta roca edificaría su iglesia. Vamos a ver qué es lo que interpretó, qué entendió allí el apóstol San Pedro. Y esto tiene mucha importancia, este texto, porque es el mismo Pedro el que lo escribe. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2 y versículos 4 al 8. Dice ahí acerca de la piedra viva, porque ese es el tema de estos versículos. Acercándoos a Él, no a mí, o a Juan, o a Mateo, o a quien sea. Acercándoos a Él, piedra viva, a Él, al Señor, no a otro. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. El Señor Jesucristo fue desechado. Juan capítulo 1 dirá que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Antes le llevaron a la cruz del Calvario y lo crucificaron. Dice: para vosotros pues, no, estoy un poco más atrás, perdón. Vosotros también, como piedras vivas, pero en minúscula, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. ¿Y esto para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, y esto a través, por medio de Jesucristo. Hay un intercesor, solo uno, que no es otro que el Señor Jesucristo. Por lo cual, continúa diciendo Pedro, también contiene la Escritura lo siguiente: he aquí pongo en Sión, esto lo dice Dios desde el cielo, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que es escogida y preciosa. Y esto, como veremos, está escrito en Isaías capítulo 28 y versículo 16. No en vano al profeta Isaías, y con toda la razón del mundo, se le ha dado en llamar el quinto evangelio. En el Nuevo Testamento tenemos 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero no con poca razón para muchos. Hay como si tuviéramos un quinto evangelio, porque el profeta Isaías habla continuamente acerca del Señor Jesucristo. Parece ser como si hubiera estado escrito en el Nuevo Testamento, no 700 años antes de que apareciese el Señor Jesucristo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que es escogida y que es preciosa. Y ahora viene una doble función de esta piedra, que no es otro que el Señor Jesucristo, esta roca. Dice por un lado, el que creyere en Él, en Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, como Noemí, como un servidor y como millones y millones de creyentes a lo largo de unos 2000 años ya, mas para vosotros, pues, los que creéis, Jesucristo es precioso. Jesucristo es precioso. Me viene ahora a la memoria el himno 325, creo que es, de nuestro himnario de literatura bíblica, donde, entre otras facetas acerca del Señor Jesucristo, hay una de ellas que dice: Él es precioso, Él es precioso. Desde luego que el autor de este himno conocía muy bien la Escritura. Para vosotros, pues, los que creéis,
Jesucristo es precioso. Pero para los que no creen, como eran los que lo habían llevado a la muerte, como eran los religiosos de la época, para estos la piedra que los edificadores desecharon, ellos al Señor Jesucristo lo desecharon. Era una piedra que no servía y la dejaron a un lado. Pues la piedra que los edificadores desecharon, mira por dónde ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, esto, un edificio, este es un trozo y este es el trozo. Pues bien, el Señor Jesucristo es quien une esta parte con esta parte, esta parte con esta parte. La cabeza del ángulo ha venido a ser la cabeza del ángulo. Algo más, también ha venido a ser piedra de tropiezo y roca de hacer caer. Y roca de hacer caer. Se me ocurre ahora imaginar que una roca, en su sentido más positivo, puede servir para que nosotros, yendo escalando, pongamos la mano y nos agarremos firmemente a ella y seamos salvos, a lo mejor del turbión, de una tormenta, de un vendaval de aire, da lo mismo. Pero la roca también sirve para que se descoyunte del lugar donde está puesta, se arranque, salga rodando y nos aplaste a nosotros. Por lo tanto, la roca tiene una doble función. Sirve para salvación o sirve para condenación. Dice la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, como acabo de decir, roca que se cae sobre nosotros. ¿Y esto por qué? ¿Por qué cae sobre algunas personas? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Sí. Tropiezan en la palabra. ¿Y sabéis quién se presenta en el Nuevo Testamento como la palabra? Pues ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Si fuéramos al capítulo 1 de Juan, leeríamos que Jesucristo era la palabra, el verbo. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra humana, pero también la palabra escrita. La Biblia es la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, así lo dirá. Permanece en la palabra, permanecen las cosas que se te enseñaron desde tu niñez, permanece la palabra escrita, la Biblia. Y bien, y antes de acabar, no me he resistido a leeros un himno que es el 164, y que habla del Señor Jesucristo como la roca, como la peña. Dice ahí este himno: Cristo es la peña de Horeb, del monte Horeb, que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para ti. Y añade: ven a tomarla. El agua no nos va a llegar por sí sola. Tenemos que tomar la decisión de acudir a la fuente y beber del agua. A todos los sedientos, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero. Nos dirá Isaías, creo que 55. Dice: ven a tomarla, es más dulce que la miel. Como diría, creo que Jeremías o Ezequiel,
que le llegó la palabra de Dios para que profetizase, y cuando la probó dice que era más dulce que la miel. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Y ahora, queridos hermanos, hay un final dirigido tan solo a nosotros, a los creyentes. Ven a rendirle hoy tu pobre corazón. Sí, reconociendo que no somos nada ante el Señor. Ven a rendirle hoy tu pobre corazón. Rinde tu vida, rinde todo tu ser, no solamente el cuerpo, sino que, como dirá 1 Tesalonicenses 5:23, el cuerpo, el alma y el espíritu, y estos tres entes presentan nuestro cuerpo al completo. Ríndele todo tu ser. Cristo, concluye, es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Y explicado muy sucintamente este ejemplo de Jesucristo como la única roca, vamos a terminar, como siempre, en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque aparte de que la única roca que existió y que sigue existiendo, en la cual nos podamos cobijar, eres tú, aparte de esto, te damos las gracias, porque nosotros somos de los que nos hemos acercado a la piedra viva y te hemos pedido perdón y te hemos confesado nuestros pecados. Hay otros que no lo han querido hacer. El mundo religioso tantas veces se queda solamente en una religiosidad externa, como eran los religiosos del momento, que te rechazaron porque entendían que eras una piedra inútil, inservible. Pero nosotros sabemos que eres más que una piedra, eres nuestra roca. Muchas gracias, Señor. Quisiéramos pedirte que bendigas este vídeo para que las personas que este tema todavía no lo tienen claro puedan aprender por el testimonio de la misma palabra de Dios de que tú eres la roca y la roca para cada uno de nosotros. Así pues, recibe nuestra oración junto a nuestra gratitud. Elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.